Buenos días a Un Café con su anfitrión José Noguera Santaella. Hoy hablaremos de las pandemias, el COVID-19, la gripe española y sus efectos sobre la economía. La pandemia del COVID-19 tomó al mundo por sorpresa. El primer caso documentado de COVID-19 fue en diciembre de 1919, 3 meses antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia. Hasta la fecha de este programa, en noviembre de 2020, han habido más de 52 millones de infectados y 1.200.000 muertes en el mundo. Y a pesar de las medidas que han tomado las autoridades, no hay señales claras de que la epidemia tenga un final pronto. La última pandemia conocida ocurrió en 1918, la gripe española, llamada así porque al principio se pensaba que había provenido de España, porque los países en guerra, para no alarmar a sus poblaciones, simplemente ocultaron que estaba ocurriendo una epidemia en sus respectivos países. Existen muchos paralelismos entre la pandemia de la gripe española y la pandemia del COVID-19. Ambas fueron enfermedades respiratorias causadas por un virus. El contagio ocurre con un contacto casual cercano. Ambas epidemias se regaron por todo el mundo en unos pocos meses. Y en ambos casos se han usado recursos no farmacéuticos como el distanciamiento social y el uso de las máscaras para controlar el contagio. Aunque en el caso de 1918, durante la pandemia de la gripe española, las restricciones fueron mucho menos estrictas. Hay dos grandes lecciones que podemos aprender de la pandemia de la gripe española. La primera lección está relacionada con la salud. En ambos casos, los efectos sobre la salud han sido grandes y difusos. Y en ambos casos hay estadísticas que son inexactas. La gripe española mató unas 50 millones de personas y unos 100 millones de personas adicionales estuvieron en el corredor de la muerte. Es decir, estuvieron a punto de morir, aunque al final se salvaron. No obstante, la mayoría de los que contrajeron el virus al final sobrevivieron. Y en ambos casos, la recuperación de la enfermedad con frecuencia no fue completa, sino que les dejó a quienes la sufrieron como legado un elevado riesgo de mortalidad y condiciones fisiológicas que nunca se curaron. Entre quienes sufrieron las peores condiciones de salud estuvieron los bebés de madres con malas condiciones de salud o con un estatus socioeconómico más bajo. Y entre las variables que más han afectado la expansión de ambas pandemias estuvieron la densidad de población y la contaminación del aire. Mientras que en ambos casos también se han utilizado medidas no farmacológicas para frenar la expansión. Una segunda lección que nos lega la gripe española es de índole económico. En ambos casos, la pandemia ha causado una contracción económica que ha reducido la producción global, es decir, la producción medida por el Producto Interno Bruto. Y en ambos casos también ha aumentado el desempleo. Muchas escuelas y muchas empresas han cerrado temporalmente, aunque fueron durante la pandemia de la gripe española mucho menos estrictos que en la actual pandemia del COVID-19.
No está claro cuánto tiempo durará el efecto del COVID sobre la economía. Algunos estudios sugieren que en el caso de la gripe española la recuperación fue inmediata, pero otros estudios sugieren más bien que las economías se recuperaron 2 o 3 años más tarde. Posiblemente este último caso sea el más acertado. Una diferencia importante entre el caso de la gripe española y el COVID-19 es que durante la gripe española las mayores tasas de mortalidad ocurrieron entre los adultos en edad de trabajar, mientras que con el COVID los adultos en edad laboral son quienes más probabilidad de sobrevivir tienen. Esto quiere decir que el shock negativo que ha ocasionado el COVID en el sentido de retirar de la fuerza de trabajo a un número mayor de trabajadores fue superior durante la gripe española que lo que se pudiera esperar durante la actual pandemia. Otra diferencia importante entre la gripe española y la pandemia del COVID-19 fue que el comienzo de la gripe española coincide con el final de la Primera Guerra Mundial. Por una parte, los países neutrales fueron afectados por un aumento en la demanda de bienes, pero por la otra, también se produjo una interrupción importante en las redes comerciales. Los países en guerra fueron afectados por el despliegue de millones y la muerte y la incapacidad de muchos de esos jóvenes y también de muchos civiles. La pandemia de 1918 resulta interesante por dos razones. Primero, es el evento histórico más reciente que excede o es igual en escala a la pandemia del COVID-19. Y después, porque ocurrió después de una mejora sustancial en la tecnología para recolectar y preservar las estadísticas. Una diferencia clave entre ambas pandemias es la calidad de vida y la expectativa de vida, que eran mucho menores que la que es hoy. Las ciudades estaban más contaminadas y el riesgo de morir de una enfermedad infecciosa era mucho mayor. Las ciudades eliminaron enfermedades del agua, como el cólera y la fiebre tifoidea, pero las drogas sulfa para hacer antibióticos contra enfermedades infecciosas no se descubrieron sino hasta 1930. No había antibióticos. La expectativa de vida, por otra parte, para los sobrevivientes de más de 10 años, había aumentado de 47 años en 1900 a 57 en 1940 y a 67 en el año 2000. Aún así, la tasa de mortalidad en una ciudad como Nueva York fue más alta en cada año entre 1800 y 1905 que en 1918. Es decir, la gripe española fue la pandemia más suave que hubo desde al menos 1800 hasta esa fecha. De antes de eso, todos los estimados son números muy gruesos y muy generales que son difíciles de comparar. Esta pandemia no fue única, esta experiencia, perdón, no fue única, la experiencia de Nueva York. En 1900, ¿qué pasaba en 1900? Las principales causas de muerte eran neumonía, tuberculosis y diarrea. Eso sumaba más del 30% de las muertes fácil. En cambio que en el año 2000, estas causas ya habían desaparecido en casi todas partes y la gente moría de enfermedades del corazón, cáncer o derrame cerebral. Una segunda diferencia entre la gripe española y el COVID es que la gripe española, al coincidir con la Primera Guerra Mundial, encuentra a casi todas las economías perturbadas por la destrucción y el desvío de recursos para el esfuerzo de guerra. Los Estados Unidos, que habían permanecido neutrales durante casi toda la guerra, por el contrario, experimentaron un boom. Sin embargo, muchos bienes aumentaron su precio 2 y 3 veces. Los matrimonios se postergaron, la producción de repente se detuvo por un exceso de demanda de trabajo, la tasa de fertilidad disminuyó. Lo cierto es que la pandemia de la gripe española en 1918 y 1919, aunque fue breve, fue muy severa. Por otra parte, es bien sabido cuál es el origen del COVID-19. Ese fue
Este fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. Pero no obstante, no se tiene claridad dónde se originó la gripe española. Algunos estudios dicen que la gripe española se originó en Francia, otros dicen que en China. Unos otros estudios incluso dicen que fue en el estado de Kansas de los Estados Unidos. Lo que sí se sabe con certeza es que la pandemia de la gripe española vino en varias olas y que 2/3 de las muertes ocurrieron en 1918, aunque no está claro si la tasa de mortalidad de COVID será más baja que durante la gripe española. Habría que esperar que se acabe toda la pandemia. Ahora, al menos en Estados Unidos, la tasa de mortalidad del COVID ha sido similar a la de la pandemia de 1918, por lo menos hasta ahora. Los efectos sobre la salud de ambas pandemias han sido muy severos a nivel mundial. El COVID-19 ha infectado a millones en el mundo y matado a cientos de miles los primeros 6 meses de la pandemia. La severidad de ambas pandemias varía entre países por razones que aún no se entienden muy bien. Los países con las mayores tasas de muerte son países de alto ingreso: Bélgica, España, Reino Unido, Francia, Italia, Suecia, Estados Unidos y algunos países de ingreso medio como Brasil, Perú y Chile. Lo que indica que la mortalidad está relacionada positivamente con el ingreso per cápita de los países. Por el contrario, el país que más sufrió durante la gripe española fue la India, donde murieron entre 10 y 20 millones de personas, seguido de China, donde murieron entre 4 y 10 millones de personas. En total, en Asia, murieron entre 26 y 36 millones de personas durante la gripe española. Mientras que en África y en Europa, en conjunto, apenas murieron 2,5 millones de personas. Y en el continente americano, Norteamérica y Suramérica, apenas 1,5 millones. La severidad de la pandemia también varió significativamente de país en país. En la India, por ejemplo, murió alrededor del 5% de la población, mientras que en Dinamarca murió apenas el 0,3%. ¿Qué hizo variar tanto la severidad de la crisis de la gripe española? Por una parte, el ingreso estuvo negativamente relacionado con la severidad. Por otra parte, un aumento del 10% en el ingreso está asociado con una disminución del 10% en la tasa de mortalidad. ¿Qué puede explicar la severidad de las pandemias? En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, hasta la fecha, el COVID ha infectado a más de 11.200.000 personas y ha matado a más de 250.000 personas. Las ciudades y los estados más golpeados al principio han experimentado tasas decrecientes de infecciones y muertes en el verano. Y las menos golpeadas inicialmente tuvieron tasas crecientes, pero los vecindarios más pobres tienen desproporcionadamente mayores contagios que los más ricos. Para explicar todo esto existen 4 hipótesis fundamentales. Ellas son, primero, los niveles de salud y de pobreza antes de la pandemia. Segundo, el uso de recursos no farmacéuticos. Tercero, el momento en que empieza y la proximidad a las bases militares. Y cuarto, la contaminación del aire. Concentrémonos ahora en los efectos económicos de la pandemia. ¿Cómo afectaron ambas pandemias a la economía? El efecto inmediato ha sido un shock negativo en la fuerza de trabajo. En el caso del COVID, la menor fuerza de trabajo fue ocasionada por la cuarentena y en menor medida por las muertes. La pandemia de la gripe española mató o incapacitó desproporcionadamente a muchos adultos en edad de trabajar, aunque mucha de esta evidencia ha estado contaminada por la Primera Guerra Mundial. La pandemia y la Primera Guerra Mundial redujeron el tamaño de la fuerza laboral y aumentaron los salarios. Al haber una menor cantidad de trabajadores disponibles, pues la demanda de trabajo siendo la misma, el salario aumentó. Los militares muertos durante la Primera Guerra Mundial habrían sido casi exclusivamente hombres en edad laboral.
y debido a que la pandemia de la influenza tenía una curva de mortalidad en forma de W, mató a un porcentaje mayor de adultos en edad productiva que una influenza atípica. La mortalidad per cápita durante la Primera Guerra Mundial y por influenza per cápita predicen el crecimiento salarial de 1914-1919 y son estadísticamente significativas. A corto plazo, el COVID-19 ha conducido a una caída histórica en la economía global. La OECD proyecta una caída del Producto Interno Bruto Global de entre el 6 y el 7,6% y un aumento en el desempleo de entre 3,8 y 4,6% en 2020. Estas proyecciones resaltan el efecto restrictivo de la pandemia. También traen un alto grado de incertidumbre. Ahora, una pregunta importante es si una pandemia global siempre causará una crisis económica. La experiencia de la gripe española nos puede decir algo. En 1918, los países con mayor mortalidad tuvieron recesiones más agudas. Cada 1% de mortalidad se asocia con una caída de 3% en el Producto Interno Bruto per cápita. Y también con una caída del 4% en el consumo per cápita. También durante la gripe española, la pandemia mató aproximadamente al 2% de la población en los Estados Unidos. Esto sugiere que la gripe española resultó en una caída del 6% en el PIB real per cápita y de 8% en el consumo real per cápita. Estas estimaciones son muy parecidas a las proyecciones de la OECD para el Producto Interno Bruto Real en 2020. Los países con mayor mortalidad tuvieron tasas de inflación, menores rendimientos en sus letras del tesoro y puede que menor rendimiento en sus acciones. La producción industrial cayó 20% entre julio de 1918 y enero de 1919, pero rebotó rápidamente. En comparación con la pandemia del COVID y la gripe española, podemos decir que para agosto de 1918, las tiendas Tencent y de tintorería vieron decrecer sus ventas. Los abastos mostraron un modesto aumento en las ventas en octubre, pero una gran caída cuando la pandemia terminó. Las ventas por catálogo aumentaron, lo que se le ha dado por llamar un efecto Amazon temprano. En los Estados Unidos la bolsa no cayó, pero curiosamente en Inglaterra sí cayó. Las razones de tal asimetría todavía no se conocen bien. A mediano plazo, las consecuencias económicas del COVID-19 son muy inciertas. Esto va a depender de si se descubre una vacuna y de si hay múltiples oleadas. Desafortunadamente, posiblemente no sabremos las consecuencias económicas duraderas del COVID hasta que sea demasiado tarde para que los legisladores intervengan. Por otra parte, afortunadamente, no hay evidencia de que la pandemia de la gripe española haya tenido efectos a largo plazo sobre el crecimiento de los ingresos. Un aumento similar de muertes por influenza habría aumentado el crecimiento salarial en 0,9 puntos porcentuales. Una pregunta que se debe estar usted haciendo es, ¿qué puede hacer el gobierno en una situación como esta? Pero antes de responderla, indaguemos primero qué está pasando en algunas economías, por ejemplo, en economías como la de Estados Unidos. En otras palabras, descifremos cuál es el mecanismo de transmisión del COVID hacia la economía. ¿Cómo hace el COVID para afectar la producción, el empleo y los precios? De forma que podamos identificar qué puede hacer el gobierno. El COVID-19 afecta a la fuerza de trabajo de dos formas. La primera es a través de la cuarentena. La segunda es a través de las muertes y los infectados que debieron salir de la fuerza de trabajo. La disminución de la fuerza de trabajo saca del mercado un sinnúmero de productos interrumpiendo las redes comerciales. Algunos productos no pueden recibir los insumos que necesitan y la producción disminuye.
Esto a su vez causa que muchos productos no puedan ser exportados y tampoco puedan ser importados, de forma que las importaciones que se necesitan para poder producir tampoco llegan e interrumpe el proceso de producción, es decir, se interrumpen las redes comerciales. La menor producción causa en general un menor ingreso para todos y asimismo una disminución en el consumo. Hay un efecto adicional al que se le ha prestado poca atención. Este es el papel de los bancos. Muchas empresas operan principalmente financiadas con el crédito bancario, que al ver disminuidas sus ventas por la pandemia han recurrido a los bancos para aumentar su crédito, es decir, pidiendo prestado cantidades inusualmente más altas para poder sobrevivir y pagarles a sus acreedores y los empleados. Los bancos, a sabiendas de que esto está ocurriendo y buscando mantener sus portafolios y los de sus clientes a salvo ante cualquier catástrofe financiera posible, no solo no le han aumentado el crédito a muchas de estas empresas, sino que más aún le han recortado totalmente cualquier tipo de crédito, lo que los ha condenado definitivamente a la quiebra. En vez de prestarle a estas empresas, los bancos y otras empresas financieras se han refugiado en la compra de las letras del tesoro. Es decir, han estado comprando deuda del gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Fundamentalmente, en el caso de los Estados Unidos, el gobierno ha recurrido al endeudamiento con la Reserva Federal. Es decir, ha estado imprimiendo dinero para financiar a las empresas y a los consumidores. Pero una vez que las empresas y los consumidores realizan sus compras y depositan el dinero, los bancos vuelven a utilizar parte del dinero depositado para comprar más letras del tesoro. Por supuesto, el precio de las letras del tesoro ha disminuido, pero a la final este dinero no ha servido para expandir la economía, sino que la economía se encuentra en una especie de trampa de la liquidez. Es decir, una situación en la que una expansión monetaria no ayuda a expandir la producción. Como en cualquier situación de este tipo, la alternativa es la implementación de una política fiscal basada en el endeudamiento con el sector privado. Es decir, que el gobierno le pida prestado a los bancos en vez de a la Reserva Federal, de forma tal de que el dinero de los bancos se drene hacia el gobierno en vez de hacia letras del tesoro que ya están en el mercado. De esta forma, aunque no pueda evitar que los bancos reciclen el dinero al final también hacia letras del tesoro, al menos sí logrará evitar la presión que la liquidez adicional está poniendo sobre los precios y no traspasándole esos préstamos hacia una inflación futura que la terminarán pagando a las próximas generaciones. Una política fiscal de este tipo también lograría algo adicional muy importante, y es que redireccionaría el dinero que los bancos antes prestaban a las empresas que ahora están quebrando para permitirle a esas mismas empresas continuar operando y pagarle a sus trabajadores. Al mismo tiempo, lograría mantener el nivel de precios previo a la pandemia, de forma que la recuperación pueda ser más expedita que durante la pandemia anterior. Desafortunadamente, cuando en la economía prevalece la ideología sobre cualquier razonamiento lógico, se hace imposible pensar en opciones distintas. La alternativa de mantener la economía funcionando a full capacidad, como muchos han sugerido, o como algunos al menos han sugerido, aunque aliviaría parcialmente los efectos de la economía, no todos, hubiera elevado a proporciones impensables la calidad de infectados y muertos. Y aún así, la recuperación de la economía tampoco hubiera sido completa. La caída económica hubiera sido bastante notable. Si pensamos en la gripe española, ajustando la escala,
hubiéramos estado hablando en una situación de ese tipo, posiblemente de unos 5 millones de muertos a nivel mundial hasta la fecha. Y la pandemia aún no ha terminado. Lo que debemos terminar de comprender es que mientras no se controle la propagación del virus, el problema económico tampoco tendrá una solución permanente. Estimados amigos, aquí concluye Un Café con José Noguera.